Bien, en esta ocasión vamos a ver este problema. Dice una partícula de masa m está restringida a moverse en un plano horizontal. Una segunda partícula de masa m está constreñida a moverse en una línea vertical, como lo muestra la figura 4. Ambas partículas están conectadas por medio de una cuerda sin masa, la cual pasa por un agujero en el plano. Ignora la fricción en todo el problema. Inciso A. Muestre que la ecuación de movimiento para el radio r de la órbita que describe la masa m sobre el plano es. Y bueno, aquí nos ponen la ecuación. Es R dos puntos igual a L sub 0 cuadrado entre el producto de las masas, M y la suma, R al cubo menos mg entre la suma de las masas. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer aquí, en este caso aquí yo coloqué dos imágenes. Una la cual va a ser el plano XY y la otra en la cual vamos a analizar la vista, en este caso horizontal, ¿ok? En el eje Z. Entonces, primero vamos a analizar con segunda ley de Newton el movimiento de la masa m grande. ¿Ok? La suma de las fuerzas va a tener que ser igual a la masa m grande por la aceleración radial. Esto debe ser igual a, en este caso, menos t. Aquí hay que ver, de hecho, en este caso estamos trabajando con componentes polares. Por lo tanto, t aquí se está dirigiendo radialmente hacia adentro del origen. Por lo tanto, ahí le puse menos t. ¿Ok? Como estamos analizando este problema con coordenadas polares, la aceleración, en este caso radial, debe escribirse como r dos puntos menos teta punto cuadrado por r. ¿Ok? Recuerden que cuando estamos estudiando las aceleraciones, en este caso en la coordenada polar, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación. Bien, esta es la aceleración en coordenadas polares. Ya sabemos que aquí tenemos dos componentes, la componente radial y la componente tangencial. En este caso solo estamos analizando las fuerzas en el eje radial, bueno, en la componente radial. Por lo tanto, es que yo puedo sustituir esta aceleración radial por r dos puntos menos teta punto cuadrado por r. Ahora, básicamente, yo voy a tener nuestra primera ecuación. Bueno, para encontrar la segunda ecuación, tan solo hay que analizar ahora las fuerzas en m pequeño. Aquí simplemente vamos a analizar las fuerzas en el eje z y nos vamos a encontrar que la masa por la aceleración en z va a ser igual a la tensión de la cuerda, ya que se trata de la misma cuerda, se va a tratar de la misma tensión, menos mg. Teniendo ya esas dos ecuaciones, vamos a tratar de encontrar una tercera la cual me relacione ambas. En este caso vamos a fijarnos que la cuerda es una cuerda inextensible. Por lo tanto, las longitudes, en este caso la longitud total de la cuerda se debe de conservar. Primero, vamos a medir desde el agujero que hay en el orificio de la mesa o tabla. Vamos a poner un sistema de referencia. Se van a medir las longitudes de la cuerda. En este caso vamos a tener L1 y L2. ¿Sí? L2 está midiendo para abajo y L1 se está midiendo hacia afuera, radialmente hacia afuera. Así que tenemos que L2 es igual a menos la componente en Z de la posición y L1 es igual a la componente radial, R. Entonces, básicamente L1 más L2 debe ser igual a una constante, ya que es la longitud de la cuerda. Si yo derivo, en este caso con respecto al tiempo, esta ecuación, vamos a tener que L punto más L2 punto es igual a 0. ¿Por qué? Porque L0 es una constante y una constante, en este caso cuando se deriva, da igual a 0. Derivando dos veces me da que la suma, en este caso, de L2 puntos más L2 puntos es igual a 0. Pero recuerden que nosotros estamos tomando L1 igual a R y L2 igual a menos Z. Por lo tanto, L1 2 puntos es igual a R 2 puntos. Y L2 2 puntos es igual a menos Z 2 puntos. Por lo tanto, es lo mismo decir que R punto menos Z 2 puntos es igual a 0. Por lo tanto, las magnitudes de las aceleraciones deben de ser iguales. Y esta es la tercera ecuación. En base a la tercera ecuación, podemos volver a escribir la segunda como
En este caso, en lugar de mz dos puntos, m r dos puntos igual a t menos mg. Volviendo a escribir la tercera ecuación, nos vamos a dar cuenta de que ahí se nos puede cancelar la tensión. Básicamente, si yo sumo ambas ecuaciones, lo que vamos a obtener es que m por r dos puntos más m grande por r dos puntos menos m por teta punto al cuadrado por r es igual a menos mg. Ahora, en este caso yo ya despejé la aceleración. Bien, como tal aún no hemos llegado a lo que queremos, así que hay que encontrar una ecuación la cual nos relacione el momento angular con la rapidez angular. Para eso primero debemos de ver que todas las torcas, en este caso la suma de torcas es igual a 0. ¿Por qué? Porque en la masa m grande solo está actuando en la componente xy una fuerza, la cual es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es totalmente paralela al brazo en donde estamos midiendo todas nuestra posición, nuestras fuerzas, etc. Por eso es que la suma de fuerzas, bueno, más bien la suma de torcas es igual a 0. Es por eso que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces, el momento angular es una constante y se conserva. Entonces, vamos a tratar ese momento angular como L sub 0 y L sub 0 va a ser igual a, en este caso, m por r al cuadrado por teta punto. Ya teniendo la nueva expresión para teta punto es como yo puedo ahora sustituirla en nuestra nueva ecuación. Es por eso que al final sustituyéndolo yo puedo en este caso darme cuenta de que se me van algunos términos y al final queda la ecuación como la solicitaron. Hay que darnos cuenta que R dos puntos en este caso está en términos de constantes y que también está en términos de la posición R. Para los siguientes incisos, en el inciso B me pide demostrar que el L sub 0 es la componente en Z de momento angular. Me piden que deje claro por qué es constante en el tiempo. Eso ya lo resolvimos en el inciso anterior al decir que la suma de fuerzas, bueno, a la suma de torcas en el sistema es igual a 0. Vamos a ver que la suma de torcas en el GZ es igual a 0. ¿Ok? Ya que todas las fuerzas en el plano XY que están actuando son paralelas al brazo. Por lo tanto, el sub 0 es una constante. Para el inciso C me pide encontrar el radio de equilibrio y me pide después que muestre que ese punto de equilibrio es un punto de equilibrio estable. Entonces, básicamente, un punto de equilibrio es donde, en este caso, la suma de fuerzas son iguales a 0. ¿Ok? En ese punto de equilibrio, la partícula en esa componente va a estar en reposo. Entonces, nosotros vamos a tener que encontrar para que r sub 0 la aceleración va a ser igual a 0. Y eso va a pasar cuando el momento angular al cuadrado entre la suma de las masas por la masa m por, en este caso, la posición r sub 0 al cubo menos mg entre la suma de las masas sea igual a 0 también. Entonces simplemente vamos a despejar r sub 0 de esta ecuación. Un poco de álgebra nos damos cuenta de que r sub 0 al cubo va a ser igual a el momento angular al cuadrado entre el producto de la suma por la gravedad. Por último, nada más aplicamos raíz cúbica a ambos lados y ya tenemos una expresión para r sub 0, el punto de equilibrio. Para la siguiente parte del inciso, debemos de demostrar que en este caso r sub 0 se va a tratar de un punto de equilibrio estable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un punto de equilibrio estable es aquel donde si yo muevo una partícula un poco, la desplazo un poco con respecto a esa posición de equilibrio estable, esa partícula va a oscilar en esa componente. Es decir, imaginemos el caso de la partícula m grande. M grande en R sub 0 va a describir una órbita circular. Nosotros, al alterar este movimiento con una perturbación pequeña en el radio, vamos a ver que la masa m va a tender nuevamente a regresar a su punto de equilibrio. Si ese punto de equilibrio no es estable, esta masa m tendería a salirse.
Otra forma de ver esto, por ejemplo, es cuando una partícula está justo arriba de un montículo de tierra. Cuando nosotros la desplazamos, esta pelota solo se va a ir hacia abajo y ya no va a regresar nunca más a ese punto de equilibrio. Por lo tanto, estamos aquí hablando de un punto de equilibrio no estable. Sin embargo, cuando una pelota o una partícula está dentro de una cúpula esférica, nosotros al desplazar nuestra partícula vamos a ver que tiende a regresar al mismo punto de equilibrio. Aquí estamos hablando de un punto de equilibrio estable y las partículas oscilan con respecto a ese punto de equilibrio. Para demostrar que R sub 0 es un punto de equilibrio estable, debemos de demostrar que alrededor de ese punto se da una oscilación, es decir, un movimiento armónico simple. Y sabemos que para que se dé un movimiento armónico simple se debe cumplir la siguiente ecuación, la cual nos dice que Q, dos puntos, es igual a menos una constante por Q. Q puede ser cualquier componente en la que pueda oscilar una partícula, ya sea en la componente X, en la componente Y, Z, teta, etcétera, y también la componente R. En este caso, esta es la componente que estamos analizando en este problema. Por lo que queremos demostrar que R dos puntos es igual a menos una constante por R. Sabemos que vamos a tener que demostrar eso siempre alrededor del punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros evaluamos R dos puntos en R sub 0 más un pequeño desplazamiento en R? Bueno, pues lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Esto todavía no se parece nada a la ecuación a la que queremos llegar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es aplicar un método de aproximación. Ocuparemos el siguiente teorema, el cual dice que si tenemos el siguiente binomio a la n, esto se va a aproximar a 1 más n por x, siempre y cuando x sea mucho menor a 1. Entonces, en nuestro caso, estamos analizando qué pasa si nosotros desplazamos a nuestra partícula un delta R, tal que ese delta R sea muy pequeño comparado con R sub 0, con el punto de equilibrio. Bueno, prácticamente aquí nosotros vamos a tener su forma equivalente, que es que delta R entre R sub 0 sea mucho menor a 1. Nosotros entonces podemos ocupar nuestra primera ecuación y arreglarla de tal forma que nos quede algo como esto. 1 más delta R sub 0 a la n. Para eso vamos a dividir el numerador del primer término entre r al cubo y también su denominador. Con un poco de álgebra nosotros podemos meter este término que es r sub 0 al cubo dentro de este binomio. Y lo que obtenemos es la siguiente ecuación. Pero esto nuevamente se puede volver a escribir de otra forma diferente. Ahora tendremos que r dos puntos es igual a L sub 0 al cuadrado entre la suma de las masas por m r al cubo. Todo esto por 1 más delta R entre R sub 0 a la menos 3. Ok, y aquí es donde se puede aplicar el teorema de aproximación, ya que nosotros podemos decir que 1 más delta R entre R sub 0 a la menos 3 es aproximadamente 1 menos 3 por delta R entre R sub 0. ¿Por qué? Porque ya habíamos mostrado que delta R entre R sub 0 era mucho menor a 1. Ahora, dense cuenta que yo al sustituir esto por la aproximación voy a tener algo parecido a esta ecuación. Así que al desarrollar los términos tenemos nuestra última ecuación. Y básicamente aquí podemos relacionar algunas cosas. Por ejemplo, este término de aquí era nuestra R punto evaluada, R2 puntos evaluado en R sub 0. Pero ya vimos que R2 puntos evaluado en R sub 0 era igual a 0, porque R sub 0 era un punto de equilibrio. En otras palabras, yo voy a poder expresar R2 puntos como R2 puntos igual a menos 3 L sub 0 al cuadrado entre la suma de las masas por la masa m grande por R sub 0 a la cuarta, todo esto por delta R, que de hecho delta R ya sabemos que era la variación en la posición con respecto al punto de equilibrio. Sin embargo, aquí hay algo importante a notar. Todo este término, o este factor más bien, que está multiplicando a delta R es una constante. Y bueno, también hay que notar que esta constante es negativa.
Así que hemos demostrado que se parece a la ecuación de un movimiento armónico simple, ¿ok? La cual, recuerden que debe de ser algo parecido a esto, que es la aceleración, en este caso de r, menos omega al cuadrado, que es la constante, por r, es la ecuación del más. Por lo tanto, hemos nosotros mostrado que r sub 0 es un punto de equilibrio estable al cumplir que cualquier desplazamiento dado con respecto a ese punto hará en sí mismo un movimiento armónico simple. Por último, dice que muestre la frecuencia angular de oscilación para oscilaciones pequeñas, para desplazamientos mucho menores al punto de equilibrio. Básicamente yo puedo retomar la ecuación anterior y decir que esto al cumplir con la ecuación del movimiento armónico simple y también al asemejarse a la forma r dos puntos menos la frecuencia angular al cuadrado por r, entonces nosotros debemos de relacionar las constantes. Toda esta constante que está aquí va a tener que ser la frecuencia angular del sistema al cuadrado. Entonces, volviendo a escribir la ecuación, nosotros vamos a tener algo parecido a esto. Pero recordemos que r al cubo era L sub 0 al cuadrado entre el producto de las masas por G. Por último, voy a sustituir, en este caso, R sub 0 a la 3. Ya que teníamos R sub 0 a la 4, yo puedo hacerlo igual a R sub 0 por R sub 0 a la 3. Y puedo colocarla, o bueno, más bien sustituirla en esta ecuación. Por lo que aquí se me van a cancelar algunos términos. Por ejemplo, se me van a cancelar el momento angular al cuadrado, también la masa. Y bueno, al final lo que voy a tener que la frecuencia angular del sistema al cuadrado va a ser igual a 3 veces mg entre la suma de las masas por r sub 0. Y bueno, básicamente nosotros podemos aplicar raíz cubo cuadrada a ambos lados y vamos a tener al final que la frecuencia angular es igual a 3 veces mg entre la suma de las masas por r sub 0, todo entre la raíz cuadrada. Y básicamente hemos terminado el problema.